Entonces, es límite cuando h tiende a cero de la función en cero más h, un cero menos f cero cero entre h. Si cambio la x por h, me va a quedar seno de h cubo entre h cuadrado y la h. Pero esto, al evaluarlo, bueno, al hacer el álgebra en todo caso, uno, ¿verdad? Y la otra, es límite cuando h tiende a cero de la función cero cero más h menos f en cero cero sobre h. Aquí me quedaría cero. Esto sería límite cuando h tiende a cero del seno de... Pero esta en este caso, acomodo. Es lo mismo, pero esto es uno por cero. Cheque. ¿Alguna duda? Creo que no, profesor. Ahora vamos a verificar una función que es continua pero no es diferenciable. Sea f de x, y igual a x cuadrado y.
Aquí me piden determine si la función es continua en cero cero y si es diferenciable ahí también. Eso va. F es continua. Entonces, ¿cómo verificamos si la función es continua? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular los límites, límites, ¿Cómo calcular los límites? límite. ¿Y qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer? Ujú. Primero tratemos de ver, bueno, aquí recuerden, ¿verdad? Se calcula el límite, se demuestra que tiende a ese valor y se compara con la imagen. Si son iguales, tanto el límite como la imagen es continua. Cheque, calculen el límite y verifiquen si existe. Voy a pausar un segundito. Vayan trabajando eso. Bueno, tal y como su compañero lo dijo, para poder calcular el límite, podemos usar polares. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado. Límite cuando r tiende a 0 de r cuadrado coseno cuadrado teta r seno teta entre r cuadrado. Esta es una función acotada, esto tiende a 0, entonces este límite es 0. No sé si usaron la definición. No es necesario, ¿verdad? Ya tenemos que el límite es 0. Yo intenté, pero como que me estorbaba ahí. El y le estorba. Ya lo vamos a verificar. 0, entonces f es continua. Pensemos en que queremos demostrar con la definición. Queremos demostrar esto. ¿Cómo era? ¿Cómo arrancamos? Eso ya casi casi parece canción. Sea epsilon mayor que 0. ¿Cómo iba? Sea epsilon mayor que cero, encontrar un delta mayor que cero, tal que se cumpla la norma de vector menos a vector está entre cero y delta. Entonces, la otra desigualdad.
aquí, sea epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que. Sí, cero menor que la norma de x, y. Entonces partimos nosotros de acá. Si observan, todo esto que está aquí queda x cuadrado, valor absoluto acá. Sí, todo sale de las barras excepto el y. Ahora, mm, tengo, ajá, tengo lo siguiente. Y cuadrado es mayor o igual a cero, ¿va? X cuadrado más y cuadrado mayor o igual que x cuadrado. Sí, multiplico todo esto por valor absoluto. Sí, y divido entre este. Sí, por esta desigualdad, esto es menor que... A ver, un segundito. Entonces teníamos que esta desigualdad es menor que... Menor o igual, ¿verdad? Que este. Sí, por esto. Y de aquí decimos nosotros, entonces, f de x, y menos cero va a ser menor o igual que esto. Este es menor o igual que este, ¿sí? Y este es menor que delta. Entonces, este es el epsilon. Por tanto, límite cuando x, y tiende a cero cero de f de x, y en este caso, va a ser. ¿Todo bien? No puedo mostrar cómo hizo Es lo que, anterior. No, quiero ver la página anterior. ¿cuál? Esa. ¿Cuál de todas? Esta, Mm, no, la otra. esta. Esa. Sí, esa. Tomé y cuadrado, sumé x cuadrado, multipliqué por el valor absoluto de y luego dividí todo entre x cuadrado más y cuadrado, y me quedó esto.
¿Estamos bien? Sí, hoy sí. Gracias. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos nosotros que la función es continua, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a calcular esto. Queremos ver que la función es diferenciable. Entonces necesitamos calcular el h de x. Pues para eso, voy a aplicar esta definición a la función, a esta. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a calcular las derivadas parciales en 0, 0. La imagen en 0 ya la tenemos. Derivada respecto a x en 0, 0. Por la forma en cómo está definida la función. Tenemos límite cuando h tiende a 0 de la función en h, 0 menos f00 entre h, ¿verdad? Pero en este caso esto sería 0. O sea, todo esto al final 0. Derivada de f respecto a y en 0, 0. Es límite cuando h tiende a 0 de f de 0, h menos f00 sobre h. También este 0 por este, ¿verdad? Porque la x sería 0. Entonces, tenemos que h de xy, que es este 0 y este también es 0. Aquí está la imagen. ¿Sí? Este es nuestro h de x. Entonces ya decimos, una función en dos variables, decimos que f es diferenciable si las derivadas parciales existen. Si existen, ambas son ceros. Ya tenemos la función, sí, ya tenemos tres cosas y ahora vamos al límite. Entonces, queremos ver si esto es una buena aproximación de la función f, es decir, este límite. Este límite es equivalente a esta frase, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a calcular este límite de acá. Acá. Entonces, queremos calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función f de xy menos h de xy sobre la norma de xy menos 0, 0. En nuestro caso esto es 0. Entonces tendríamos límite xy tiende a 0, 0. Era x cuadrado y entre... aquí pasa un detalle. Entonces nos queda límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Estamos. Entonces queremos saber este límite. ¿Qué valor? Este límite debe tomar el valor de 0. Recuerden. Aquí. Eso queremos ver si se cumple. Queremos ver si este límite... ¿Qué pasó? Si este límite en efecto es 0. Esto queremos verificar.
Voy a hacer un poquitín de espacio aquí para colocar la igualdad. Aquí, esto igual a 0. Esto queremos saber si se cumple, si esto es cierto. ¿Qué opinan al respecto? Si tomamos estas, nos quedaría x cuadrado mx, x cuadrado más m cuadrado x cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Mx cubo. Aquí tengo el x cuadrado de común, que va a salir a la 3 medios. Me va a quedar un x cubo, 1 más m cuadrado a la 3 medios. Se van estos dos y miren. ¿Qué podemos decir del límite? Entonces, este límite, ¿qué decimos? No existe. ¿Correcto? No existe. Y el equivalente a decir eso es que f de x y no es diferenciable en 0, 0. Y por tanto también no definiría un plano tangente, ¿verdad? Correcto. Y por tanto, bueno, y de una sola vez ahí, y h no define un plano tangente. O sea, si nosotros hubiéramos probado que la función era diferenciable, o sea que sí, en efecto, el límite da 0, entonces concluiríamos que la función h de x y define un plano tangente para la superficie en cuestión, que es la de f de x y. Cheque. ¿Estaba bien? Sí. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos otra función. Sea f una función que va de R2 en R. Tenemos f de x y entonces definida de la siguiente forma. Y logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado para x y distinta de 0, 0. Tengo 0 para x y en 0, 0. Entonces me piden mostrar que f, la derivada parcial de f respecto a x está definida para toda x, y, pero esto no es continuo en 0, 0. O sea que prácticamente lo que nosotros vamos a calcular es, primero tenemos que definir la función f derivada parcial respecto a x.
A esa le vamos a llamar G. Vamos a definir G. Entonces lo vamos a construir. Recuerden que hay dos momentos. El primer momento es cuando decimos que está la derivada en 0,0 y la derivada para todo XY distinto de 0,0. Entonces, para todo XY distinto de 0,0, derivamos de forma parcial, tal y como nosotros conocemos. Pero cuando derivamos en 0,0, aplicamos la definición. Entonces, primero vamos a definir esa función g. Y luego que definamos g, como va a estar definida la derivada parcial, lo que tendría que suceder con g es que el límite no existe en 0,0. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. A ver, tenemos chance. Voy a pausar la grabación un segundito, permítanme, me voy a levantar. ¿Sí me entendieron la idea? Bueno, entonces construyamos lo que les estaba mencionando. Vamos a decir g en 0,0 va a ser nuestra derivada parcial en 0,0. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en h, 0 menos f en 0,0 sobre h. Pero, ¿eso qué nos va a quedar? Límite cuando h tiende a 0 de 0. 0. Pues g de 0,0 vale 0. Me voy a llevar la función ahora, esta. Esto es f de xy válida para todo xy distinto de 0,0. Entonces, g de xy bajo la misma condición es la derivada parcial de f en xy. Si derivo esto respecto a x, me va a quedar 2xy entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi función g de xy que correspondería a la derivada parcial, que es la función que ahí me están diciendo que verifique que no es continuo en 0,0, es 2xy x cuadrado más y cuadrado para toda xy distinta de 0,0 y 0 sí es 0. Sí. Ahora evaluamos el límite cuando xy tiende a 0,0 de g de xy. Eso en nuestro caso sería límite cuando xy tiende a 0,0 de 2xy entre x cuadrado más y cuadrado. Si y igual a mx, entonces tendríamos límite cuando x es 0 de 2x mx entre x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Cuadrados, cuadrados y estas 2x, esto es 2m entre 1 más m cuadrado. Entonces, límite cuando xy tiende a 0,0 de g de x, bueno, perdón, g de xy no existe. Y concluimos, por tanto, g de xy
no es continua, no es continua en puesto que y aquí tenemos este. No existe. No existe. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ah, quiero que para mañana verifiquen esto. Determine si f de xy definido 0 en 0, 0 y y a la 4 menos x a la 4 entre x cuadrado más y cuadrado para xy distinto de 0, 0 es continua en 0, 0. Eso quiero que verifiquen para mañana. Entonces, todo eso se va a centrar en el límite. Y el límite, si ustedes son observadores, es rápido de concluir. Y sin hacer tanto. Igual recuerden que hay dos mecanismos para verificar el valor del límite, ¿verdad? Uno es el álgebra y dos va a ser aplicar la definición epsilon delta. Cheque. ¿Estamos bien? Sí, profesor. ¿Alguna duda, Sí. pregunta o comentario al respecto? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces voy a parar la grabación.